Buen día, 5. Recientemente, en una de mis clases, mis alumnos estaban resolviendo un problema de matemáticas. 2 de ellos estaban checando sus operaciones. Uno de ellos, al darse cuenta del error del otro, le soltó: «Te equivocaste, estás bien indígena». Al escucharlo, yo me quedé pasmado, anonadado, asombrado, alelado. Sentí como si me hubieran dado un golpe, un chingadazo. Una mezcla de enojo, tristeza, decepción, rabia me invadió. Respiré profundamente. Ya más calmado, de la manera más natural posible, le pedí al pequeño grupo de adolescentes que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y me prestaran su atención. Les pregunté: ¿alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra indígena? Todos guardaron silencio. En el rostro del chavo, de unos 13 años, que le había pronunciado esa palabra, se dejó entrever un gesto de preocupación, como pensando que lo iba a regañar. Les dije: indígena es la persona natural y originaria del país del que se esté hablando. En ese sentido, es sinónimo de mexicano, pues estamos en México, el país más racista del mundo, y aquí se usa como sinónimo de estúpido, tonto, pendejo, poco apto. ¿Se imaginan lo absurdo que sería que un chino le dijera a otro chino: «¿Estás bien, chino?» O que un alemán le dijera a otro alemán: «¿Estás bien, alemán?» Ustedes y yo, chavos, somos indígenas. Lo dicen nuestros rostros morenos, nuestra historia común. Somos de aquí, de esta parte del planeta, de esta tierra. En Europa hay quienes discriminan a los extranjeros, a los migrantes que llegan a vivir ahí. En Francia, por ejemplo, los árabes y negros son discriminados. En Inglaterra, los indios y pakistaníes. Y en Alemania, los turcos. Pero aquí en México el racismo está más cabrón todavía, porque nos discriminamos entre nosotros, entre los habitantes originarios de este país. También he escuchado aquí en el pueblo a otros vatos expresar: «¿Estás bien, indio?», quienes al hacerlo solo demuestran su supina ignorancia, pues indio es la persona originaria del país llamado India, en Asia. Hace 5 siglos, los invasores españoles nos llamaron indios por error, por ignorancia, pues ellos creyeron que habían llegado a la India por la ruta del occidente. Neta, chavos, todo ese odio y desprecio empezó con la conquista española, la guerra de exterminio. Los cristianos europeos nos hicieron creer que su religión, sus costumbres, sus instituciones, su lengua, su cultura, su color de piel eran superiores a nosotros. Y hay quien lo cree así al día de hoy. Pero esa es una gran mentira. Así que les pido respetuosamente que no usen las palabras indígena e indio para despreciar al otro, para humillarlo, porque al hacerlo están demostrando que su educación vale para pura vergüenza. Ustedes tienen que saber y entender que somos herederos de una de las grandes civilizaciones que ha parido la humanidad. Sale, terminen su ejercicio. Por un momento se quedaron quietos y callados, pero luego se pusieron a darle a la talacha matemática. Yo me senté mientras los observaba. Pensaba, recordaba, que hace poco vi una publicación en el Face en la que hablan mal pues, a una chava. La juzgan de presumida, de que se cree la muy, de que se viste muy a la moda, y de que anda revolcándose con hartos vatos. Y para cerrar con broche de oro,
Escriben, pues no está tan fea, pero lo prieta, ¿quién se lo quita? ¿Comprenden? Están diciendo que el defecto más grave que tiene es su piel morena. También recordé que hace años supe del caso de un chavo bien moreno, que andaba con su novia, y se veía que se querían mucho. Cuentan que en alguna ocasión la mamá de la novia en cuestión habló muy seriamente con su hija para hacerla entrar en razón, para hacerle ver las cosas, es decir, para que dejara de andar con ese chavo. Más allá de la posición social, de los vicios, etcétera, del chavo, el argumento más contundente en su contra fue ponte a pensar, hija, ¿cómo van a salir tus hijos todos bien prietos? La chava cortó con el novio. Así de enfermo de racismo está este pueblo de Santa Clara, Huitziltepec. Mientras continuaba observando a mis alumnos, resolviendo un problema que implicaba conocer el teorema de Pitágoras y saber sacar raíz cuadrada, pensé que solamente en 2 lugares de este planeta Tierra el ser humano fue capaz de concebir la maravilla de abstracción que es el concepto del cero. Uno, la India. Otro, aquí en México, más precisamente, los mayas. También pensé que una vez consumada la conquista española en el altiplano central, los frailes evangelizadores se llevaron adolescentes a sus conventos para educarlos en el cristianismo y enseñarles su cultura. Salieron de ahí jóvenes trilingües que hablaban el náhuatl, el castellano y el latín. También me acordé, que hace algunos años asistí a un encuentro indígena en la Sierra Norte de Puebla, en donde hay pueblos que hablan náhuatl y otros que hablan totonacú. En ese encuentro había un adolescente de unos 13 años que hacía las veces de traductor. Lo llamaban de un lado para otro, de aquí para allá, para que ayudara con la traducción. A su corta edad dominaba el náhuatl, el totonacú y el español. En esas estaba yo cuando al unísono mis alumnos gritaron emocionados: «Ya acabamos, Filo. La altura del triángulo es 8.6602. Yo sonreí y terminé mis cavilaciones pensando en la enorme responsabilidad que implica ser maestro, es decir, de estar a cargo de la educación de otras personas. Poco después terminó su clase, luego empezó otra, pero ahora con jóvenes de alrededor de 18 años. Yo, el maestro Filo, considero que al hablar de pueblos indígenas, el término indígena es muy general, borra e invisibiliza nuestras especificidades, particularidades, diferencias, las identidades propias de cada pueblo, pues, por lo que yo, más que indígena, me asumo como Masewali, que quiere decir que mi historia y cultura son de raigambre náhuatl. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando. Ni cual Disney patilia, Samuel